Hola a todos, que el Señor les bendiga. De nuevo estamos aquí para dar continuidad al estudio bíblico que estamos desarrollando en el libro de Nehemías. Y este va a ser un día en el cual vamos, en primer lugar, a hacer un pequeño resumen de lo que ya hemos venido considerando, puesto que ha pasado una semana y hay algunas personas, y no sé si alguien nuevo se ha incorporado, aunque he dicho anteriormente que tienen la posibilidad, aquellas personas que no han comenzado a ver los estudios desde el principio, de visitar mi canal de YouTube. Buscan Alan J. González Pastor y ahí están los estudios que hemos visto hasta el momento de Nehemías, otros estudios en Efesios, el libro de Ruth y una cantidad de mensajes y de temas que pueden ver y escuchar allí, y esperamos que sean de bendición. Bien, gloria al nombre del Señor. Es una nueva oportunidad que Dios nos da para avanzar en el conocimiento de su palabra y para crecer espiritualmente y afirmar valores, muchos de los cuales tenemos, conocer o reforzar más bien algunas de las cosas que ya sabemos, pero que, como decía el apóstol Pablo decía, nunca me cansaré de recordarles las mismas cosas a pesar de que ustedes las sepan. De tal manera que al comenzar les invito a tener un momento de oración. Padre de gloria, en el nombre de tu Hijo Santo, venimos delante de tu presencia en el nombre de Jesucristo y te damos gracias, Señor, porque nos has guardado a lo largo del tiempo que ha pasado desde el estudio anterior, Señor. Y en este día nos ponemos en tus manos, pedimos tu dirección, pedimos que nos hables, que obres en nuestros corazones, Padre, para que podamos afirmarnos, para que podamos crecer espiritualmente y aprender, Señor, lo que tú quieres que sepamos. Damos a ti la gloria y la honra, Padre. Pongo delante de tu presencia a todos aquellos, Señor, que se conectan ahora o se conectarán posteriormente a este estudio bíblico. Señor, tú sabes sus vidas, conoces sus situaciones, y si alguno tiene alguna preocupación o alguna necesidad, Señor, tú que sigues obrando, que eres el mismo y que no cambias, te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo que proveas, Señor, solución. Al que sanidad, sanidad. Al que trabajo, trabajo, Señor. Al que paz, paz. Al que liberación, liberación. Y cualquier otra necesidad que tú conoces, Señor, te pedimos que la tomes en tus manos y que derrames bendición hasta que sobreabunde. Pedimos la dirección de tu Espíritu, Señor, mientras desarrollamos este estudio, y lo hacemos para tu gloria y tu honra, y esperamos tu bendición en ello, Señor. Amén. Bien, gloria al nombre del Señor. La semana pasada estuvimos hablando del capítulo 2 y le recuerdo que el libro de Nehemías se sitúa históricamente, o los hechos ocurren unos 150 años después que Nabucodonosor invadió la tierra de Canaán y conquistó Jerusalén. Posteriormente dejó allí a un rey instalado, el cual se rebeló contra Nabucodonosor, y se cumplió lo que había sido dicho por los profetas, de que Jerusalén sería destruida, de que el templo también, y que la gente sería deportada hacia Babilonia. Los que no murieron, pues, fueron deportados a Babilonia, y algunos que otros lograron finalmente escapar. Bueno, entonces nos encontramos en un escenario donde hay un hombre llamado Nehemías que se desempeña en una posición muy importante en la corte, como era ser copero del rey, el que servía el vino y supervisaba la comida que se le suministraba al rey. De manera que era una posición muy importante, porque era muy común que muchos monarcas fueron asesinados por envenenamiento, y era función del copero vigilar todo el proceso de preparación de la alimentación del rey, y al mismo tiempo probar la comida, probar el vino antes de servirlo al rey. Y Nehemías entonces tenía una posición muy privilegiada. Pero bueno, sabemos por lo que dice el libro que uno de sus hermanos llegó desde Jerusalén, porque se había permitido Darío, ya cuando los persas habían conquistado a los babilonios, y Darío permitió que los israelitas que quisieran hacerlo podrían regresar a su tierra. Y uno de sus hermanos que vivía en la región regresa, y Nehemías le pregunta que cómo está la situación,
y el hermano le dice que las murallas están destruidas, las puertas de la ciudad quemadas a fuego, y que la gente está en gran necesidad. Y aquello entonces compungió a Nehemías, lo entristeció muchísimo, y durante varios días estuvo ayunando, orando por el impacto que produjo en él las noticias sobre lo que estaba pasando allá en Jerusalén, en los alrededores y en Judá. Bien, finalmente sabemos que en una de esas ocasiones, cuando Nehemías va a hacer su trabajo como usualmente lo hacía con el rey nota que el semblante de Nehemías no es el mismo, que está decaído, se le ve compungido, y el rey entonces le pregunta que por qué está triste. Nehemías se llena de temor en ese momento, porque no era aceptable mantener actitudes como esas en la presencia del rey. Y entonces Nehemías en ese momento hace algo que es una de las cosas que va a definir todas las cosas que él posteriormente realiza, y es que él ora, pide a Dios, ora a Dios. Y yo hacía el comentario en el estudio anterior que posiblemente, pues en una situación como esa, no tuvo tiempo de detenerse a hacer oraciones muy largas. Posiblemente dijo: Dios, ayúdame, dame gracia, o algo que fue muy breve. Lo cierto es que él le comunica al rey lo que está pasando porque se siente así. Y cuando dice que el rey le pregunta, después que le expone y le dice cómo no estar triste si la ciudad y la ciudad y de mis padres, la casa de los sepulcros de mis padres, todo está devastado, todo está derrumbado, pues esa es la razón por la que estoy así. Y el rey le hace una pregunta, porque a partir de allí va a cambiar el panorama de Jerusalén y de la tierra de Judá en general. Va a cambiar a partir de ese momento, y las acciones que lleva a cabo Nehemías son extremadamente importantes para el comienzo de esa restauración, de esa renovación, porque Dios había hablado también a través de los profetas que se volverían, específicamente a través del profeta Jeremías, dice que se volverían a construir casas y que se volvería a adorar en ese lugar. Y se había cumplido una profecía de que ellos volverían otra vez de la deportación, lo cual comenzó con Zorobabel y con Esdras, y posteriormente pues otro grupo durante el tiempo de Nehemías comenzaron a regresar otra vez a la tierra prometida. Entonces, una de las cosas que vemos entonces es que Nehemías creía en el poder de la oración. Era un hombre espiritual, y vemos que también esa oración que hace Nehemías recibe una respuesta inmediata, porque cuando el rey le pregunta qué quieres hacer, y él le dice: envíame a Judá, en el capítulo 2, verso 5, dice: a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. ¿Ve? Entonces, ese es el tema, como ya hemos dicho, de todo el libro de Nehemías: la reedificación del muro y el comienzo de la reedificación de la ciudad. No se especifica entonces, porque dice el versículo 6 que el rey le dijo: ¿cuánto durará tu viaje? Y Nehemías dice, bueno, le señalé tiempo, no dice cuánto tiempo. Lo que sí sabemos, y lo vemos posteriormente, es que Nehemías pasó varios años haciendo ese trabajo. De tal manera que había hallado gracia, como dice la Biblia, ante los ojos del rey, que le permite, primero el rey se va a deshacer de una persona de suma confianza, y va a ser reemplazado por otra persona para que haga el mismo trabajo, pero era algo muy delicado. Entonces, vemos que cuando él señala tiempo y dice que él le pide al rey si le place que se me den cartas, y él comienza a hacer una serie de peticiones. Una de las cosas que yo he destacado en este estudio es que en su providencia Dios permite que Nehemías
primero esté en la posición adecuada, haciendo el trabajo adecuado delante de la persona que puede tomar decisiones en este caso. También está en el tiempo preciso y está al servicio de un rey que convenía al propósito de Dios. Y cuando Dios pone un propósito, cuando Dios tiene un propósito, Dios se encarga de proveer todo lo necesario para que ese propósito se lleve a cabo. Entonces, cuando Dios pone un propósito en tu corazón, si Dios ha puesto o pone en el futuro un propósito en el corazón que tenga que ver con la obra del Señor, entonces tienes que orar. Y tienes que orar como Nehemías, como decíamos en el estudio anterior. Porque Nehemías ora y pide primero los recursos de acuerdo a fines específicos. Nehemías tenía un llamado particular. Y si entre las personas que me están viendo o escuchando sienten que Dios les ha llamado a llevar a cabo una obra, un ministerio, deben orar a Dios específicamente para que Dios les provea los recursos adecuados. Nehemías fue específico y le dice al rey, bueno, voy a necesitar madera para las puertas, para el palacio, para la ciudad y para la casa donde yo estaré. Y entonces él pide credenciales, pide cartas, él pide autoridad. Entonces, toda persona que ejerce un ministerio, que ejerce un servicio a Dios, tiene que pedirle a Dios que le dé el poder. Dios, cuando te llama, te da una autoridad. Te da una autoridad, y en el caso de los discípulos, obviamente, esa autoridad se materializa, se hace presente, se manifiesta a través de la presencia, la unción, los dones y el fruto del Espíritu Santo. Eso es lo que permite hacer. La autoridad que Dios da viene de eso. Por eso el Señor le dijo a los discípulos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Poder. Entonces Dios da esa autoridad. Entonces, Nehemías pide entonces credenciales para los gobernadores, y yo no estoy hablando de credenciales de ministro. Eso está bien para las organizaciones porque las organizaciones tienen un orden, los concilios tienen un orden, las iglesias tienen o deben tener un orden, y tiene que haber algún tipo de credencial que asocie a la persona que ministra dentro de una organización y que le respalde y diga, esta persona está autorizada para representarnos o para hacer tales o cuales funciones dentro del ministerio que nosotros llevamos adelante. Eso está bien. Pero se pueden tener credenciales de ese tipo y sin embargo no tener las credenciales más importantes, que son la autoridad y el poder de Dios. Cuando Pedro y Juan iban al templo a orar, que consiguieron a un mendigo que estaba allí a la entrada del templo, y ellos iban caminando para orar, el mendigo los miró pidiéndole, como para pedirles dinero. Y Pedro muestra las credenciales que tenía. Le dice, no tengo ni plata ni oro, no tenemos dinero, no tenemos riqueza, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate. Y aquel hombre se levantó. Entonces allí estaban las credenciales. Entonces toda persona que es llamada al ministerio, las credenciales tienen que ser las manifestaciones, las obras del Espíritu Santo y del poder de Dios que obra para bendecir y para que la obra del Señor y el testimonio de Cristo sigan adelante. Pero ¿qué pasa? Bueno, el rey le concede eso, Nehemías se va, y cuando llega allá, entonces encuentra a unos personajes de los cuales vamos a ir hablando progresivamente, que no son israelitas, que pertenecen a pueblos que estaban
limítrofes con la tierra de Canaán, pero que ellos tienen autoridad, son como, uno es como, como gobernador, o sea, ellos tienen autoridad para representar al rey y tienen gente a su mando y ejercen funciones para el imperio. Entonces, esta gente eventualmente se opone a lo que Nehemías va a llevar a cabo y lo que el pueblo que va a acompañar a Nehemías va a realizar. Entonces vemos aquí que estos, decía yo, estos gobernadores, estos señores, estos opositores representan en este caso al enemigo que se opone a que se lleve a cabo el propósito y la obra de Dios. Siempre que queremos llevar a cabo el propósito de Dios, siempre van a haber enemigos que quieran paralizar o impedir que el propósito de Dios se cumpla. De manera que cada vez que nosotros intentamos servir al Señor, siempre va a haber alguien que se oponga. El enemigo va a enviar a alguien para tratar de desanimarnos, para tratar de desacreditarnos, para tratar de humillarnos, pero no debemos temer porque no desconocemos las maquinaciones del enemigo. El enemigo siempre actúa de ese modo. De tal manera entonces que tengamos eso en cuenta. Pero recuerde una cosa, cuando Nehemías va allí no va por su cuenta, lo ha enviado el rey y tiene las credenciales que el rey le ha dado. Y todo aquel que sirve al Señor en cualquier ministerio, yo no estoy hablando aquí solamente del pastorado, del evangelismo y de esas actividades que muchas veces son las que tienen los reflectores sobre sí. Puede ser un maestro de escuela dominical, puede ser alguien que está en el ministerio cuidando a los niños, o sea, cualquier en el sonido, algo que implique responsabilidad en el servicio para Dios. Siempre el enemigo va a tratar de ponernos algún obstáculo para intentar desanimarnos. Pero entonces debemos tener eso en cuenta, porque los creyentes hemos sido comisionados por el Rey de Reyes, Jesucristo, para edificar el reino, su reino aquí en la tierra. Y hemos sido investidos de autoridad para cumplir con la obra de Dios. Y en el estudio anterior yo hacía referencia, lo menciono rápidamente, acerca de unos hombres que estaban en cierta ciudad donde el apóstol Pablo estaba predicando, y ellos decían que eran exorcistas. Y había una persona que estaba endemoniada y ellos seguramente que fueron llamados para buscar la liberación de esa persona que estaba endemoniada. Y ellos comenzaron a decir, como una especie de conjuro, ¿ve? Te mando, te conjuro, en el nombre de Jesús a quien Pablo predica, que le dejes, que salgas de él. Y entonces dice que volviéndose contra ellos, aquella persona que estaba endemoniada y que a causa de las fuerzas espirituales de estos demonios que le poseían, tenía una fuerza descomunal, de repente se fue contra ellos y les dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes no sé quiénes son. Y se abalanzó sobre ellos y comenzó a golpearlos, a maltratarlos de tal manera que ellos salieron todos huyendo. ¿Por qué? Porque no tenían las credenciales, mientras que los demonios sabían que Pablo sí tenía las credenciales que el Señor le ha dado, por lo tanto tenía autoridad, cumpliéndose lo que dijo el Señor: a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, y ya saben lo que dice Marcos 16:15 en adelante. Bien, entonces los personajes de los cuales nos habla allí la palabra de Dios en el capítulo 2, verso 10 dice: pero oyéndolo Sanballat, porque leo desde el versículo 9 para que tengamos mejor la secuencia, dice: vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey a los oficiales. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. ¿Para qué? Para proteger a Nehemías. Porque no sabía Nehemías con qué se iba a encontrar. Entonces, seguramente estaba bien informado quiénes eran los gobernadores, y él lleva esas cartas y con él va la guardia que envía el rey.
Eso me recuerda a mí que la palabra de Dios dice que a sus ángeles mandará acerca de vosotros para que os guarden en todos vuestros caminos. Cuando estamos haciendo la obra de Dios, Dios no nos envía a hacer su obra desprotegidos. Aún en las dificultades, en la lucha, en las batallas, no estamos solos. Como no estaba solo Josué cuando el Señor le dijo que Él estaría con él. Mira que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Entonces Dios da la autoridad y en medio de las batallas y las luchas que implica el ministerio, porque van a haber siempre tropiezos y siempre van a haber enemigos que traten de impedir que llevemos a cabo el propósito de Dios. Entonces Él va y les entrega las cartas a estos gobernadores. Verso 10 dice, pero oyéndolo Sanbalat, el primero, horonita, y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. O sea, les disgustó en extremo. Ellos sabían de las credenciales, de la autorización que de parte del rey traía Nehemías. Así que al enemigo no le importa de parte de quién vas tú, quién es tu Dios, quién es tu Señor, quién te ha llamado, quién te ha enviado. Eso le molesta a él se disgusta y va a tratar de torpedear, de hacerte tropezar, de desanimarte. Por eso les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien. Se llenaron de ira. ¿Ve? Y aunque ellos estén conscientes de la autoridad que se te ha otorgado, que se nos otorga, el enemigo siempre buscará desconocer. ¿Ve? Porque es una estrategia antigua. A Eva le dijo, con que Dios os ha dicho. ¿Ve? Torciendo lo que Dios había dicho. Y cuando Eva da la respuesta, entonces, y Eva le dice, no, lo que Dios nos ha dicho es esto. Entonces él contradice lo que Dios ha dicho, diciéndole, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comieres serás como Él, sabiendo el bien y el mal. ¿Ve? Luego en el tiempo de Jesús, cuando Jesús es guiado por el Espíritu al desierto para estar a solas y orar y ayunar. Y entonces allí el enemigo comienza también a tratar de confundir, de manipular a Jesús. Obviamente no lo puede lograr, se trata de Jesús, del Hijo de Dios, de una persona de la Trinidad. Pero al diablo no le importa eso, él intenta, ¿ve? Entonces, siempre que Dios levanta a alguien que procura el bienestar de los hijos de Dios, restaurar las ruinas, restaurar vidas, edificar lo que se ha caído, corregir lo que está desviado, que lo que ha salido del camino entre. Siempre el enemigo tratará de torpedearlo y se va a disgustar, se va a molestar. Pero nosotros no podemos olvidar quién nos ha llamado, quién nos hace el llamado y quién nos da la autoridad. Bueno, entonces el primer enemigo que se menciona es Sanbalat. Dice Sanbalat, horonita, y luego se dice y Tobías, el siervo amonita. Y aquí quiero referirme a algo de lo cual hablé en el estudio del libro de Ruth, pero que voy a mencionar de nuevo. Porque esto de horonita y amonita tiene que ver con los pueblos, con el gentilicio, de dónde eran ellos, de dónde procedían estos señores. ¿Ve? Y amonita era porque era de Amón, y horonita era porque era de Orón. Entonces, estos señores, y voy a comenzar hablando de los moabitas y luego de los amonitas, porque los amonitas también están incluidos allí. Ellos vivían o eran originarios de regiones que rodeaban en el norte, en el este, en el sur, inclusive en el oeste, a la tierra de Canaán. Y entendemos al conocer la escritura que esos pueblos eran enemigos de los israelitas, que los israelitas siempre tuvieron luchas y batallas con ellos.
Entonces, comencemos hablando rápidamente así de los amonitas. Y para eso tenemos que remontarnos un poco a un relato ocurrido posterior a la destrucción de Sodoma y Gomorra. Nosotros sabemos que en Sodoma y en Gomorra, o en Sodoma, vivía Lot, el sobrino de Abraham. Y Lot tenía 2 hijas. Cuando Dios decide destruir Sodoma, Gomorra y todas las pequeñas poblaciones que estaban alrededor de esas ciudades, por la intercesión de Abraham, Dios permite que Lot y sus hijas y su mujer tengan la oportunidad de escapar. Sabemos que la mujer no logra escapar porque Dios ha sido específico en las instrucciones que ha dado. Y Dios, cuando Él nos da una instrucción, Él espera que le obedezcamos, porque desobedecer las instrucciones de Dios puede acarrearnos problemas difíciles, situaciones difíciles. Entonces ya sabemos que lo que pasó con la mujer se convirtió, dice, en una estatua de sal cuando ella volvió su mirada hacia la ciudad que era destruida, y Lot y sus hijas escaparon, pero en México dicen de panzazo, como por fuego. Escaparon, pero se salvaron en la raya. Y Lot se va a vivir en una montaña, en unas cuevas por allá. Y en Génesis 19 está descrito lo que las hijas de Lot traman. Viviendo en esas circunstancias, Lot era un hombre viejo ya, y la hija mayor convence a la hija menor de emborrachar a su padre para luego tener relaciones con su padre. Lo hace la mayor y luego le dice a la menor que lo haga ella también. Lo vuelven a emborrachar, eso sucede, Lot no está consciente y finalmente las 2 hijas salen embarazadas de su propio padre. O sea, que aunque Lot no estaba consciente de ello, es una relación de incesto, incestuosa, y de esa relación nacen 2 niños, que uno se llamaba Moab y el otro se llamaba Amón. Entonces, de Amón surgen los amonitas. Se forma un pueblo, de allí surge una dinastía y se forma un pueblo, una nación. Y de Moab, con Moab sucede exactamente lo mismo. O sea, que en cierto modo eran una especie de primos, porque Lot era sobrino de Abraham y vienen a ser primos, están emparentados con los israelitas. Sin embargo, ellos se convierten en enemigos de los israelitas. Bueno, los moabitas, en este caso, se ubicaron al sureste del Mar Muerto. Si usted mira el mapa de Israel, usted ve que hay una línea que es el río Jordán, que lo cruza, y luego está el que se llama Lago de Genesaret o Mar de Galilea. Está ubicado, usted puede verlo allí en el mapa. Luego sigue el río Jordán fluyendo hacia el sur y desemboca en el Mar Muerto. Entonces, estos moabitas se ubicaron al sureste del Mar Muerto. Entonces, esa gente, como pueblo, en cuanto a lo religioso, eran idólatras. ¿Ve? Tenían un ídolo, al cual le denominaron Quemos, en cuyo culto inclusive ofrecían niños en sacrificio. Era un dios, según su creencia, que era el que gobernaba la agricultura, gobernaba la lluvia, por lo tanto gobernaba la agricultura. Y era capaz de enviar sequías según las creencias de ellos. Entonces, como eran pueblos que vivían de la agricultura, eran economías agrícolas, y cuando no había agricultura, entonces había ruina, y ellos en el afán de mantener al ídolo, a lo que ellos creían que era Dios, contento, eran capaces de ofrecer a sus hijos, a sus niños, en sacrificio. Y ese culto estaba prohibido en Israel bajo pena de muerte. Dios les prohibió específicamente relacionarse con ellos. Primero a causa de que cuando los israelitas salieron de Egipto,
que necesitaban cruzar a través del territorio de Moab, no se les permitió. Ellos se negaron y dijeron, si pasan por aquí, los vamos a atacar militarmente. Entonces ellos tuvieron que tomar otro camino y pasar una serie de penurias. Y eso Dios no lo pasó por alto. Y Dios decidió que ellos no iban a tener ningún tipo de relación con los moabitas. Y como tenían este tipo de culto, y déjeme decirle que una de las causas por las cuales Dios decide despojar a los cananeos, a todos los que vivían en la tierra de Canaán, destruirlos y sacarlos de esa tierra para dársela a los descendientes de Abraham, Dios dice que lo hace precisamente por su idolatría y por estas prácticas horrendas que ellos tenían cuando adoraban a Baal y todo lo que tenía que ver con esos ídolos abominables. Entonces ellos se convirtieron en enemigos de Israel, inclusive cuando los israelitas iban camino a la tierra de Canaán, el rey de Moab contrató a un profeta para que maldijera a Israel, porque ellos creían que si Balaam los maldecía, entonces a ellos les iba a ir mal, se iban a debilitar e iban a ser destruidos. Pero no fue así. Dios cambió eso porque Dios tenía un propósito especial con Israel. Entonces ellos tenían un gran resentimiento hacia los judíos porque en varias batallas que habían tenido los judíos los habían derrotado. Y a esa raza, a ese pueblo con esa creencia pertenecía este señor Sanballat. O sea, él tenía ese resentimiento hacia los judíos, y una vez que Nabucodonosor destruye a Jerusalén, destruye las ciudades en Israel, obviamente esta gente se alegra y piensan que sus enemigos pues han sido prácticamente aniquilados, pero no es así. Entonces eso eran los amonitas, los moabitas, perdón. Luego tenemos a los amonitas, que eran descendientes de Lot, el sobrino de Abraham, con su hija mayor. Y ellos se ubicaron en el norte del Mar Muerto, al contrario de los moabitas, que estaban en el sureste. Estos se ubicaron al noreste, en la parte superior del Mar Muerto. Bueno, y ellos entonces adoraban también, tenían su propio ídolo al cual le decían Moloch, y también ofrecían sus niños en sacrificio. Y Dios le prohíbe a los israelitas entonces también tener relaciones comerciales o de cualquier otro tipo con esta gente. Dios les prohibió entonces. Sin embargo, cuando los israelitas iban a entrar, Dios les dice que no los ataquen. Posteriormente ellos tienen guerras, como ya mencioné, porque se dan situaciones que los llevan a tener esas guerras. Bueno, cuando los israelitas iban a entrar a la tierra de Canaán, viendo que Balaam no podía maldecirlo, sino que por el contrario Dios le habla al profeta, a este hombre Balaam, y le dice, tú no los vas a maldecir, tú los vas a bendecir. Entonces Balaam entonces les dice, mire, mientras ustedes traten de destruir este pueblo así, no lo van a lograr. Pero ellos tienen algo que si ustedes logran que ellos caigan en esa trampa, entonces la bendición de Dios se va a ir de ellos. Y es que Dios les ha dicho que no tengan trato con ustedes, pero si ustedes buscan mujeres que los seduzcan y entonces tengan relaciones con ellos, entonces Dios se va a enojar con ellos y va a ser Dios mismo el que los va a destruir. Y ellos lo hacen así. Los israelitas, muchos, se dejan seducir por estas mujeres, y entonces Dios los castiga duramente. ¿Ve? Entonces, después de esto, entonces ya Dios, eso que le había dicho, no los ataquen, entonces cambia. Y por otro lado, estas mujeres moabitas llegaron a convertirse en un sinónimo de fornicación y de adoración pagana, porque en esos templos donde se adoraban a estos ídolos, también existía lo que llamaban la prostitución sagrada. O sea que habían mujeres en esos templos que tenían relaciones con personas que iban a adorar esos ídolos,
y ellos hacían que esto formara parte de sus prácticas religiosas. Entonces, estos amonitas y estos moabitas se convierten en un tipo, en un símbolo de los enemigos del pueblo de Dios. Y Dios, entonces, ahí es cuando prohíbe, según Deuteronomio 23, del 3 al 4, que los amonitas o los moabitas puedan entrar alguna vez a formar parte de la congregación de Israel. Y en este caso, Tobías, el segundo que se menciona, entre los que se disgustaron grandemente y que se molestaron, según dice el versículo 10 del capítulo 2, Sanbalat entonces era amonita, y el otro Tobías era, Sanbalat era horonita y Tobías amonita. Horonita y moabita eran sinónimos. Por lo tanto, este es el tipo de persona a la cual Nehemías le lleva la documentación, le lleva las credenciales y con los cuales él tiene que lidiar. Bueno, ahora, dicho todo esto, ya teniendo una información más o menos, teniendo una idea de quiénes eran estas personas que sabemos que adversaban, odiaban a los israelitas, vemos con quién tiene que lidiar Nehemías. En los versículos 11 al 15 dice así. Porque entonces vamos a ver nosotros que aquí es cuando Nehemías ya, después que ha entregado sus credenciales, entra y llega a Jerusalén. Dice, llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo. Y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese. Note eso. Lo que Dios ha puesto en mi corazón que hiciese. En Jerusalén. En un lugar específico. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Salí de noche por la puerta del valle hacia la puerta del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta, y entré por la puerta del valle y me volví. ¿Qué es lo que hace en primer lugar Nehemías cuando ya llega al lugar? Mire que es muy fácil hacer la obra de Dios cuando las condiciones son adecuadas, cuando hay buenas instalaciones, cuando se cuenta con recursos, cuando se cuenta con líderes, cuando hay recursos materiales, cuando hay una iglesia que está formada, que conoce la palabra. Así es muy fácil hacer la obra, ¿verdad? Cuando alguien es contratado o elegido o enviado para ser pastor o ser ministro de una congregación, así, bueno, es fácil. Y a mí me gustaría conseguir una congregación así. Pero muchas veces no es el caso. Muchas veces Dios nos manda a sitios que están en la ruina. Porque eso era lo que estaba pasando en Jerusalén. Jerusalén, las ciudades vecinas, los pueblos vecinos estaban en la ruina. Eso es lo que le dice el hermano de Nehemías cuando va allá y le dice que la gente está en gran mal, que la ciudad está desprotegida, que todo está en ruina. Y muchos ante los retos que se consiguen se desaniman rápidamente. Pero ¿qué hace Nehemías? Lo primero que hace Nehemías, y ese es un rasgo del liderazgo de Nehemías, que él va a evaluar cuál es la situación. Entonces, él le ha contado a los líderes del pueblo lo que Dios ha puesto en su corazón, que es restaurar la muralla, restaurar los principales edificios de la ciudad. Él ha contado eso y va con ellos, pero llega un momento en que él decide que él tiene que detallar e ir solo y ver qué es lo que está sucediendo. Entonces él evalúa todos los daños y ve que todo aquello está en ruina.
Entonces, una vez que él ha hecho esa evaluación, él comparte con los líderes del pueblo lo que Dios había puesto en su corazón que hiciese. Y siempre que pretendemos hacer algo bueno en obediencia a la palabra de Dios, siempre que queramos hacer algo en beneficio de la obra de Dios, entiéndase por obra de Dios las almas, el ministerio, la iglesia, podemos tener la seguridad que ese deseo no es algo que viene de nosotros, es un deseo que ha puesto Dios en nuestro corazón. Dios mismo pone ese deseo. Así que Nehemías busca la ayuda de los líderes locales. ¿Qué es lo que debe hacer todo aquel que hace la obra de Dios? Si hay líderes locales dispuestos, que quieren hacer, que quieren colaborar, entonces el líder que va a trabajar en la reedificación, en la reconstrucción, tiene que buscar la ayuda de los líderes locales, porque la obra de la restauración no es trabajo ni lo puede hacer una sola persona. Lamentablemente, a veces los pastores, los líderes se encuentran solos tratando de hacer la obra, como el hombre orquesta, porque no consigue gente dispuesta a hacer la obra. Nehemías fue y compartió la visión. La obra no es trabajo de uno solo, y Dios lo entiende. Y el que da la pauta en ese sentido es Dios. Jesús escogió 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Eso es lo que dice la palabra, eso es lo que dice el Evangelio. Cuando la iglesia se consiguió y los líderes que tenían que predicar la palabra, que presentar el mensaje, que evangelizar, que orar por la iglesia, que orar por las almas, que representar la iglesia, se vieron en una situación donde estaban descuidando el ministerio porque estaban dedicándose a servir en las mesas. Y no que eso sea malo servirle a la gente, pero el Señor los llamó a predicar el evangelio. La obra social es, vamos a decir así, un subproducto del ministerio, que lo usamos porque hay necesidad y tratamos de cubrir las necesidades, pero no es el objetivo principal de los ministros. El objetivo principal de los ministros es predicar el evangelio de Cristo, enseñándoles todas las cosas que os he guardado. Ese es el principal ministerio, lo dijo Jesús en Lucas 24:49. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos escogieron personas llenas del Espíritu Santo, gente de Dios que hiciera ese tipo de trabajo. Mientras, como dice los apóstoles, y nosotros nos dedicaremos a la predicación y a la oración. Ahora, Dios da la pauta cuando dice que Él escogió, que dio evangelistas, pastores, maestros, profetas. Dios mismo da la pauta. Cuando llama a gente, escoge a gente para el ministerio, los envía a predicar y a cumplir diferentes funciones dentro de su obra. Entonces, porque la obra no puede ser de una sola persona. Por eso Nehemías comparte, y es otro rasgo importante de su liderazgo. Entonces, él les dice así en el versículo 17, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Es decir, ellos lo sabían, pero él les recuerda, esta es la situación. Ustedes lo saben. ¿Cuánta gente no sabe cuál es la situación, la condición de la obra? Sus necesidades, sus retos, sus fallas. Muchos están conscientes. Pero ¿qué hace Nehemías? Nehemías les dice, venid. Los invita, les hace un llamado. Y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Esto es lo que hay que hacer. O sea que Nehemías primero les declara el propósito de su viaje y luego apela a su estima
porque la autoestima de ellos estaba por el suelo. Como quien dice, no somos nada, no hay esperanza. No había nada por lo cual sentirse contento, como dicen, orgulloso. No había nada de lo cual ufanarse o jactarse de tener una ciudad así, no. Pero Nehemías apela a su estima y los anima a unirse al propósito de restaurar los muros. Le dice, no estemos más en oprobio, en vergüenza. Pero aquí debo decir también que la obra de Dios hay que hacerla por motivación y no por imposición. La obra de Dios no se debe hacer por imposición. El que ha conocido a Dios y ha entendido el valor del Evangelio, el valor del sacrificio de Cristo, ha entendido lo que significa la gran comisión y la valora, entonces apoya la obra de Dios con sus recursos. Y cuando hablo de recursos, no me refiero solamente de recursos materiales. A veces hay que cerrar una congregación porque no hay recursos materiales. Es una pena. Pero a veces hay que tomar esa decisión porque no hay con qué pagar el alquiler. No hay con qué pagar los servicios. No hay con qué cubrir las necesidades. Pero el que ha entendido lo que es la obra de Dios, que la iglesia es una idea de Dios, es un propósito de Dios, para que se predique el Evangelio, para que los hermanos sean edificados, para que las almas se salven, para que muchos reciban consuelo, ayuda, apoyo, ánimo, milagros de Dios. Entonces a esos no hay que imponerle, esos lo hacen por motivación. Y lo que debe motivarnos es el amor a Dios, el amor al prójimo. Porque recuerda esto, si tú sientes que Dios te está llamando, eso no viene de que es que yo me convertí de verdad, no. La Biblia dice que es Dios el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios, Dios mismo. Entonces el versículo 18 dice, entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Él solamente les ha dicho una parte. Lo que Dios puso en mi corazón es venir y reconstruir los muros y comenzar a reconstruir la ciudad. Eso es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Ya Él ha compartido eso con ellos. Y les dice, ayúdenme a hacer esto. Hagan conmigo la obra. Los animo a que ya salgan de esa depresión, de esa vergüenza que sienten, porque esta es la obra de Dios. Después de eso, entonces él dice, les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Es decir, él les habló acerca de lo que Dios ha venido haciendo y dice, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Entonces ahí es donde él les cuenta lo que ha pasado. Seguramente les dice, llegó mi hermano de acá, mi hermano me comunicó cuál era la situación aquí. Y eso me trajo una tristeza y me compungió y me afligí y estuve orando y ayunando y pasó esto. Y entonces me pasó esto con el rey y hablé con el rey y el rey me ha permitido venir aquí. Y me ha dado credenciales y me ha dado la posibilidad de obtener recursos para ayudar en la reconstrucción. Él les dice eso y añade esto. Los anima así, levantémonos y edifiquemos. En otras palabras, vamos a hacerlo, lo podemos hacer. Y dice entonces que esas palabras, dice, obraron en ellos, los motivaron. Porque eso es lo que estaba haciendo Nehemías allí, motivándolos. Y así esforzaron sus manos para bien. Y en esto yo quiero decir que los planes humanos, porque a veces tenemos proyectos. A mí me ha pasado a veces que voy a una congregación y tengo una serie de proyectos, pero luego esos proyectos no se dan.
Entonces a veces tenemos planes que definitivamente tenemos que llegar a la conclusión, entonces esto que yo pensaba no es el plan de Dios. Y Dios nos muestra que Él tiene otro propósito. Y sucede, no solamente le ocurre a Alan González y le puede ocurrir a otros más, le pasó a Pablo. Pablo quería ir a predicar en un sitio y el Espíritu Santo le dice, no, no te quiero allá, te quiero en tal parte. Pedro no tenía la menor intención de ir a casa de Cornelio, porque era un hombre gentil, era un soldado romano, y Pedro no tenía ni la menor intención. Eso no le pasaba por su mente. Sin embargo, Dios se le revela, Dios le habla, el Espíritu Santo lo guía y le dice, van a venir unos hombres por ti, no dudes de ir con ellos, y se trata de ir a predicarle el evangelio a un gentil. Ese era el propósito de Dios. Y Dios sigue actuando así. Pero los planes humanos pueden sonar muy bonitos, muy prometedores, pero no tienen garantía de éxito en lo que concierne a lo espiritual, si eso no tiene el respaldo y la credencial, el sello de Dios. Porque el bienestar de la obra de Dios siempre es el resultado de la iniciativa divina. Por eso es que Nehemías lo entiende así en el versículo 12 cuando dice que él no declaró a hombre alguno lo que Dios había puesto en su corazón que hiciese. Él sabe que Dios ha puesto en su corazón que haga eso. Yo destacaba en el estudio anterior que Nehemías era un hombre de oración. Y vemos a lo largo del libro de Nehemías cómo él ora y ora y ora. Está trabajando, pero está orando. No deja de orar, no deja de depender de Dios. No deja de buscar la dirección de Dios. No deja de clamar por la protección de Dios. Dios hace provisión de los recursos que sean necesarios. O sea que el mensaje detrás de las palabras de Nehemías a los líderes del pueblo es cuando él le dice que la mano de Dios había estado sobre él. Él le dice así, lo que le está diciendo básicamente es esto, mire, yo no estoy aquí por mi cuenta. Y la prueba de que esto viene de Dios es todo lo que está sucediendo. Yo no estoy aquí por mi cuenta. Todo ministro, toda persona que busca a Dios, todo líder local de la iglesia, todo el que hace algún servicio para la obra de Dios, no anda por su cuenta. La Biblia dice que nadie fue jamás soldado a sus propias expensas. Es el resultado de un llamado. Dios toma la iniciativa y escoge a quien quiere para hacer lo que Él quiere. A uno los escoge para llevar a cabo ministerios y obras que tienen un impacto grande a diferentes niveles, algunos a nivel mundial, otros a nivel de un país, otros a nivel de una ciudad. Dios escoge al que quiere para que haga lo que quiere. A otros los escoge para ministerios que la gente ni se entera de que esos ministerios existen, pero quien ha entendido que recibió un llamado de Dios para hacer eso, hace su ministerio, aunque no tenga aplausos, aunque no tenga reconocimientos, aunque no se le cite, aunque no esté en las redes sociales, hace su ministerio. La prueba de que lo que Nehemías iba a hacer venía de Dios es que como resultado de la intervención de Dios, el rey lo autoriza primero a dejar su empleo. El rey iba a proveer a Nehemías de todo lo que él necesitara para su mantenimiento, pero lo autoriza a dejar su empleo, lo cual seguramente no fue una decisión fácil para el rey, porque Nehemías era su hombre de confianza, era un hombre de confianza. Nehemías tenía cuidado también, seguramente, porque cuando el rey le permite a Nehemías ir, Nehemías hace la salvedad de que la reina estaba sentada al lado del rey. Así que posiblemente Nehemías tenía contacto y cuidaba también de la familia del rey. Le servía a ellos. El rey entonces
le permite dejar su empleo, le otorga protección, le da licencia o autoridad, le da dones para procurar y obtener todo lo que necesitara. Entonces, algunas personas son llamadas por Dios para dejar sus empleos, para dejar sus profesiones, en las cuales a lo mejor eran exitosos. Tenían beneficios económicos y sociales y de otra índole, éxito profesional, pero de repente Dios les llama. Y los que verdaderamente entienden el valor y el honor del llamado de Dios, están dispuestos a dejar sus profesiones, sus posiciones y todo lo que implica desempeñarse en lo que antes se desempeñaba. Y esto es lo que hace Nehemías. Nehemías dejó el confort del palacio, viviendo en el palacio, en el lujo. Posiblemente Nehemías tenía una gran habitación con todas las comodidades, vestía ropa fina para estar a la altura de su trabajo en la corte. Deja su comodidad para irse a un sitio con un clima difícil. No hay comodidad, hay peligros, hay retos. Pero él ha entendido que ha sido llamado por Dios. Y aquel que Dios llama, Dios le da su protección, le da su autoridad, sus dones. Versículo 19 dice, pero cuando lo oyeron Sanbalat Horonita, o sea que ya, porque ellos tenían, estos Sanbalat, Tobías, tenían espías allí, que le iban a decir lo que estaba sucediendo. Entonces, cuando ellos oyen que la gente dice, se esforzaron sus manos para bien y comenzaron a edificar. Cuando lo oyeron Sanbalat Horonita, Tobías el siervo amonita, y aquí aparece otro personaje, Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Ellos saben que tienen credenciales, pero el enemigo siempre va a tratar de desconocer la autoridad de aquellos que hacen la obra del Señor. Siempre que nos disponemos a obedecer a Dios y a hacer su obra, el enemigo va a tratar de detener la obra desde el inicio, de impedirlo desde el comienzo. Y van a comenzar a desvirtuar, a amenazar, a mentir, a manipular. Y hay quienes se dejan manipular, como vamos a verlo más adelante. Entonces ellos van a Nehemías y le dicen estas cosas. Mira, te estás rebelando contra el rey. Versículo 20, y en respuesta les dije, miren lo que dice él. Y es importante que nosotros entendamos, porque este es el lenguaje que entiende el enemigo. El enemigo no lo vamos a sorprender ni lo vamos a espantar con gritos. No. Nehemías dice, el Dios de los cielos. O sea, él pone a Dios por delante, que es lo mismo que hace David. Cuando Goliat comienza a hacer escarnio, porque también se usa esa expresión con David, de David. Y David le dice, tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces Nehemías dice, el Dios de los cielos, es Dios, estamos aquí por Dios, en el nombre de Dios, comisionados por Dios, autorizados por Dios, equipados por Dios. Dice, Él nos prosperará, es una declaración de fe. Y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Así que, hermanos, miren, el creyente, cuando un miembro de la iglesia es espiritual, no se intimida ni se deja intimidar fácilmente por las dificultades del momento. Sí, hay momentos en los cuales nos sentimos afligidos y a veces temerosos, preocupados.
Pero debemos entender quién es el que nos ha llamado. Y ese que nos ha llamado, si somos fieles a ese llamado, Él nos prosperará y haremos su obra. Entonces, en el versículo 20 dice, continúa, vosotros no tenéis ni derecho ni memoria en Jerusalén, en la ciudad de Dios, en la obra de Dios, que en este caso representa el lugar que el Señor ha ido a preparar para nosotros. Entonces, vemos allí entonces, y con esto voy a finalizar en resumen de este versículo 20. En primer lugar, que la esperanza de Nehemías está en Dios. ¿Alguno de ustedes hace la obra de Dios? ¿De alguna manera le sirve? Entonces, ¿en quién está tu esperanza? Cuando parece que las cosas no van bien o no prosperan o no progresan o parece que están estancadas o hay alguien allí que siempre está perturbando o que siempre está tratando de hacer oposición. Nehemías les dice a ellos, el Dios de los cielos. El creyente espiritual pone su confianza en el Dios de los cielos. En segundo lugar, el creyente espiritual generalmente tiene fe y su fe le hace ser optimista, tener esperanza. Por eso dice, el Dios de los cielos nos prosperará. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Número 3, el creyente espiritual está consciente de quién es. De que es hijo de Dios, de que es siervo de Cristo. Por eso Nehemías dice, cuando él dice, el Dios de los cielos nos prosperará, él hace la siguiente declaración, y nosotros, sus siervos, los que hacemos la obra del Señor, somos servidores del Señor. Muchos no se dan cuenta de la importancia, por ejemplo, el rol tan importante que ejerce una persona que está en la puerta de la iglesia para los servicios y que a cada persona que va llegando le saluda, muchas veces le entrega el programa con una sonrisa o lo ubica en un asiento y está pendiente quizás de tomarle su nombre, sus detalles, su dirección, haciendo ese tipo de trabajo. Somos siervos del Señor. Número 4. Quien hace la obra de Dios y es espiritual, asume su compromiso. Hace lo que tiene que hacer. Por eso es que Nehemías le dice en este caso a estos 3 enemigos, le dice, nosotros sus siervos, y entonces dice cuál es su compromiso, dice, nos levantaremos y edificaremos. Edificaremos, es decir, cumpliremos con nuestro llamado. Llevaremos a cabo la visión. Llevaremos adelante la obra. Haremos el servicio. Y número 5, el creyente espiritual sabe que el enemigo no podrá con éxito oponerse a los propósitos de Dios. Y eso es lo que yo veo en la última parte de la declaración de Nehemías, en este último versículo del capítulo 2. Porque Nehemías les dice, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros, los enemigos, dice, no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. En otras palabras, ustedes no podrán hacer nada para impedir esto. Y el enemigo no puede impedir el propósito de Dios cuando hay gente dispuesta a obedecer a Dios y a seguir en la voluntad de Dios, firmes al llamado que Dios les ha hecho. Vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. Y el próximo jueves, si el Señor lo permite, si el Señor nos da vida, vamos a estar hablando
de el capítulo 4. Nos vamos a basar en el capítulo 4 y la razón por la que vamos a basarnos en el capítulo 4, vamos a avanzar, a saltar el capítulo 3, es porque el capítulo 3 se refiere a lo que ellos estaban, a quién le tocó restaurar qué, y no vamos a ver, a detenernos allí, sino que vamos a pasar al capítulo 4, donde veremos cómo a medida que ellos van haciendo la obra, lo cual es típico en situaciones donde alguien está haciendo la obra de Dios, la oposición a la restauración aumenta. Y esto es bueno que estos temas, cuando yo los considero, pienso en todas esas congregaciones que muchas veces se vienen abajo por divisiones, por problemas, porque hay gente que decide estorbar la obra de Dios y que el enemigo los usa. Y que se ha dado lugar en muchas ocasiones a que se abra una brecha a través de la cual el enemigo penetra y comienza a socavar las bases de la congregación, las bases doctrinales, las buenas prácticas del servicio, de la adoración, de la predicación, de la enseñanza, y se comienza a deteriorar hasta que hay iglesias que quedan en ruina. Pero hay esperanza. Hay esperanza cuando hay gente que, como Nehemías, ve lo que está sucediendo y se pone a orar. Y ayuna como Nehemías y busca a Dios. Y tiene el deseo de hacer algo. Entonces Dios decide qué es lo que Él quiere hacer. Y si quiere usar esa persona, la cual puede ser tú, o algunos otros que no están expuestos a estos estudios, pero que actúan como Nehemías, y que Dios va a obrar de la misma forma como obró con Nehemías, haciendo provisión, proveyendo, estimulando, dando poder, dando autoridad, porque la obra de Dios, dice el Señor, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Yo quiero hacerte un llamado ahora mientras vamos a hacer una oración. Si tú sientes que Dios te ha llamado a servirle, en cualquier área, lo importante es que estemos en la obra de Dios, porque somos un cuerpo y cada miembro del cuerpo tiene una función. En lo físico, nosotros como seres humanos, asimismo el cuerpo de Cristo, cada miembro tiene una función. Y si tú sientes que Dios te ha llamado, entonces dile al Señor, Señor, yo siento deseo de servirte. Guíame, dirígeme y haz provisión, Señor. Haz provisión para que yo pueda hacer tu obra. Ponme en el lugar donde tú quieres que esté, para ser efectivo, para ser eficiente, para animar a otros, para estimular a otros, porque la Biblia dice que será predicado este evangelio para testimonio a toda la gente, entonces vendrá el fin. Entonces, ser parte del propósito de Dios para la restauración de toda la creación es algo muy importante. Oremos. Padre de la gloria, te damos gracias en este momento, Señor, por tu palabra viva, tu palabra, Señor, que no pierde vigencia, y que todo pasará, pero tu palabra no pasará. Y Nehemías es un ejemplo para nosotros, y en él, en el estudio, Señor, de este libro, podemos nosotros hallar enseñanzas, guías, Señor, ejemplos de cómo podemos hacer tu obra, cómo podemos actuar, cómo debemos actuar, Señor, y cómo obras tú para llevar adelante el propósito, Señor, que tú has determinado, y para usar debidamente, conforme, Señor, a tu voluntad, a aquellos que escoges para hacer tu obra. Te pido por eso, Señor, que piensan en que han sido llamados, o por los que ya han sido llamados, pero tal vez se encuentran, Señor, en una situación, pasando por un periodo quizás de incertidumbre, de dudas, quizás de decaimiento. Te pido, Señor, que avives tu obra en medio de los tiempos, que avives a esos que han llamado, Señor, que has llamado para servirte y para llevar adelante, oh Dios, la gran comisión. Bendícelo, Señor. Y si es tu voluntad, permite que continuemos, Señor, en este estudio. Para la gloria de tu nombre lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga y Dios mediante nos vemos en el próximo estudio bíblico. Dios les guarde. Recuerde compartir. No se quede con este mensaje, porque este mensaje puede ser usado por Dios para bendecir la vida de otras personas, para estimularles y para llamar a algunos al ministerio. Dios les bendiga.
Dios te guarde.